Hola, amada iglesia, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos, queridos hermanos, familia de la fe? Espero que estén muy bien, espero que puedan estar animados, que puedan estar siempre llenos de gozo, de alegría, siempre llenos del amor de Cristo, llenos del Espíritu y siempre firmes durante este tiempo de pandemia que al parecer las cosas no están tan fáciles, ¿no? Pero creemos en Dios, confiamos en Él y descansamos en Él. Y mi deseo y nuestras oraciones para ustedes es que puedan estar siempre bien y que siempre sus necesidades diarias las puedan tener con ustedes y por supuesto que el amor de Dios esté siempre en medio de nosotros. Estamos de regreso acá con un episodio más de nuestra serie y ya estamos en la parte final. Estamos ya en el penúltimo sermón de nuestra serie. Después de uno más y terminamos nuestra serie. Y quiero aprovechar para decir que ya estamos trabajando en nuestra próxima serie que va a estar muy buena. Y también les animo a cada uno de ustedes que por favor no se la puedan perder. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que sucedió en la cruz con Jesús. Sabemos que Jesús, Él fue a la cruz, Él murió por nosotros y también después de eso Él resucitó para darnos vida y unificarnos con el Padre. Y yo sé que esto es un tema que quizás tú ya lo has escuchado durante toda tu vida, ya sea en la iglesia, en la radio o en con diferentes amigos. Pero bueno, vamos a hablar acerca de esto. No nos vamos a tomar muchos versículos para hablar acerca de este tema. Y quiero enfocarme específicamente cuando Jesús estaba en la cruz, básicamente ya colgado en la cruz, a punto de entregar su espíritu. Y quiero enfocarme en las últimas palabras que él mencionó antes de entregar el espíritu. Así que entreguemos este tiempo, pongamos este tiempo en las manos del Señor y que sea Él hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, venimos a ti a través de este sermón, a través, Señor, de nuestra oración, a través de esta reunión, a través de este servicio, Señor. Nos acercamos a ti, Señor. Estamos reunidos, Señor, el día de hoy para buscar tu rostro, Señor, para buscar tu nombre, para buscar tu verdad. Y queremos decirte, Señor, que tenemos hambre y queremos, Señor, ser saciados por ti. Queremos ser llenados, Señor, por tu verdad y estamos acá. Que tu Espíritu, Señor, nos llene. Yo quiero orar, Señor, por la iglesia. Yo quiero orar, Señor, por la congregación, por mis hermanos, Señor, que están viéndonos, que están siendo parte, Señor, de cada sermón con nosotros. Señor, bendíceles. Oro, Señor, para que les llenes de fuerza, de sabiduría en estos tiempos, Señor, difíciles de pandemia. Y oro, Señor, que tu Espíritu esté con ellos siempre, formándoles, afirmándoles, confortándoles, Señor, y dándoles fuerza. Oro, Señor, por cada miembro, Señor, cada persona que es parte de este grupo, de esta iglesia, y los bendigo, Señor, y que tú les puedas hablar, Señor, durante este tiempo, durante este sermón. Amén. Muy bien, si podemos ir al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28 hasta el 30. Solo vamos a enfocarnos en 3 versículos el día de hoy y de allí vamos a sacar nuestro sermón. Hemos estado hablando anteriormente acerca de los 7 gran yo soy, que Jesús se presentó de esa manera a su audiencia, afirmando de que Él era Dios, por supuesto, y que tenía la misma autoridad que el Padre. Pero hemos pasado esa etapa y ahora tenemos acá a Jesús que está en la cruz. Él está colgado en la cruz a punto de entregar su espíritu. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto porque debemos de entender qué fue lo que sucedió en esa cruz. Nosotros hemos escuchado muchas veces que Jesús murió por nosotros, que Él nos dio perdón, que Él nos dio salvación y que resucitó para darnos vida, pero a veces es un poco difícil entender esto porque por supuesto que no se nos explica. Pero bueno, mi deseo es que tú puedas entender
el día de hoy que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente, que la cruz es suficiente, que ese sacrificio es suficiente para que tú tengas salvación y vida eterna y aquí en la tierra tú lo tengas absolutamente todo. Versículo 28 del capítulo 19. Después de esto, sabiendo Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Vamos a parar acá y vamos a analizar este versículo que Jesús estaba en la cruz y él sabía que ya todo había sido, estaba por ser consumado y él dice, para que la escritura se cumpla, voy a decir estas palabras de mi boca, tengo sed, tengo sed. Y acá nosotros tenemos que entender que estas palabras cuando Jesús dice tengo sed fueron profetizadas anteriormente en varios libros, especialmente en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, versículo 15. Allí fue profetizado estas palabras que Jesús dijo que él tenía sed. Y algo que también quiero enfocarme acá es que cuando Jesús dijo tengo sed, él está representando la sed mía y la sed tuya. Cuando Jesús dice tengo sed, él está representando la sed de la humanidad. Porque nosotros tenemos que entender que antes de venir a él, nosotros éramos personas sedientas, éramos personas hambrientas, éramos personas necesitadas y éramos personas que teníamos sed, estábamos secos por dentro y necesitábamos el agua viva. Pero Jesús lo hizo por nosotros. Él tuvo sed por nosotros. Él tuvo sed por ti y tuvo sed por mí. Entonces nosotros somos los que tuvimos que haber estado en esa cruz diciendo, tengo sed. Pero Él lo hizo por nosotros. Y lo maravilloso de esto es de que Jesús, después de este sacrificio, nosotros en Él, nosotros nunca más volvemos a tener sed. Y esto Él lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, que dijo que yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca más tendrá hambre y nunca más tendrá sed. Pero por favor entiende lo que estoy diciendo, que Él dijo esto de que nunca vamos a tener hambre y nunca vamos a tener sed porque Él lo llenó todo, porque Él es nuestro todo y ahora nosotros en Cristo, Él es nuestra agua viva. Espero que esto pueda tener sentido para ti y todos los dolores que Él sufrió en la cruz fueron mis dolores y tus dolores. Él sufrió el dolor por nosotros, Él llevó el sufrimiento por nosotros, Él fue abolido por nosotros, Él fue crucificado, por supuesto, por nosotros, pero también Él tuvo la sed por nosotros. Pero ahora en Él, nosotros podemos decir que no tenemos sed jamás, ni la tendremos, porque Él es nuestra fuente de agua viva que está adentro de nosotros. Esto es lo que nos dice el versículo 28. Esto es muy importante. El dolor de Cristo era mi dolor, el sufrimiento de Cristo era mi sufrimiento, la sed de Cristo, esa era nuestra sed. Pero Él lo hizo por nosotros. Versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esto también estaba profetizado, también estaba anunciado por medio de los profetas y también en otros libros en el Antiguo Testamento, especialmente en el capítulo 69, versículo 21 de Salmos. Nosotros también tenemos esta parte. Y aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué a Jesús, cuando Él dijo, tengo sed, no se le dio agua fresca? Agua rica, fresca, que tal vez le calmara la sed. ¿Por qué le tuvieron que dar vinagre? ¿Por qué le tuvieron que dar algo que el sabor no es muy agradable, que el sabor es fuerte y amargo? ¿Por qué tuvo que ser así? Muy importante, porque lo amargo del vinagre o la amargura del vinagre representa
la copa de la amargura de la ira de Dios. Lo amargo del vinagre representa lo amargo de morir en una cruz. Lo amargo del vinagre significa lo duro y lo crudo y lo cruel que es ir a la cruz y morir y tener una muerte como la que él tuvo. Y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento la ira de Dios se encendió contra su pueblo y con todos los pecados, por supuesto, de la humanidad. Y la ira de Dios estaba tan viva, tan grande, tan fuerte, que se resume en lo amargo en este trago amargo de ir a morir por la cruz. Que el hecho de que a Jesús se le haya dado vinagre también fue para que se cumpliera la escritura que la copa de ese trago amargo, la copa de la ira de Dios que nos tuvimos que haber tomado tú y yo, esa copa amarga se la tomó él cuando le dieron a probar el vinagre, porque el vinagre lo único que pudo haber hecho fue secar quizás más su paladar, su boca. El vinagre lo que pudo haber hecho fue quizás reventar sus labios y quizás resecar más su lengua y empeorar más la situación. Pero lo que quería decir es de que eso de lo amargo del vinagre representa la copa de la ira de Dios, lo amargo que es y fue ir a morir a esa cruz. Y él lo hizo, él tomó esa amargura, lo amargo, perdón, de esa copa por nosotros. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En el versículo 30 Jesús dijo: consumado es. Y la palabra que se usa para esto es una palabra que viene del griego que se llama o se dice o se menciona tetelestai. Tetelestai es la palabra que viene del griego que se le atribuye a consumado es. Y tetelestai significa está hecho. Tetelestai significa es el fin, ha sido finalizado, ha sido consumido o ha sido consumado. Eso significa tetelestai, y esto es lo que Jesús dijo estando en la cruz: consumado es. Pero yo quiero que tú entiendas que cuando Jesús dijo consumado es, ese fue el fin de todo. Allí se cumplió el gran propósito, la gran razón por la cual Cristo vino aquí a la tierra. El gran propósito, la gran razón por la cual Él vino aquí a la tierra se resume en esta parte. Pero yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Yo quiero compartir 5 cosas. Pon atención, por favor, a lo que voy a compartir. 5 cosas, 5 razones por las cuales Jesús dijo consumado es. 5 cosas fueron consumadas, llegaron a su fin cuando Él dijo consumado es. La primera, todas las profecías en el Antiguo Testamento que apuntaron a la venida del Mesías, que apuntaron a la muerte de Cristo, ya sea en todos los libros del Antiguo Testamento, todas esas profecías llegaron hasta este momento. Todas esas profecías fueron consumadas y se cumplieron en este momento. Empezando desde la primera, allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios dijo que del vientre de la madre saldría algo que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso se refiere que del vientre de la madre vendría, del vientre de la madre de Jesús vendría Cristo, que fue el que le aplastaría la cabeza al enemigo. Y esa fue la primera profecía acerca de Cristo. Y esa profecía tuvo su final y tuvo su propósito acá en esta parte cuando Jesús dijo consumado es. Y todas las profecías que están también en los libros de los profetas, en Isaías, en Jeremías, en Oseas, en Malaquías, todas las profecías se consumieron o se consumaron aquí. Todas las
profecías llegaron aquí. Lo segundo que fue consumido acá cuando Jesús dijo consumado es, fue la ley. La ley fue consumada acá. La ley llegó al final aquí. La ley tuvo su inicio, pero también tuvo su final, y sabemos que Cristo fue el final de la ley. Cristo fue el fin de la ley. Y esto está en Romanos capítulo 10, versículo 4, cuando Pablo le está escribiendo a su audiencia allá en Roma, y él dice que la ley llegó hasta Cristo. Entonces, toda la ley fue consumada acá cuando Jesús dijo, consumado es. Y también la ley de nuestro pecado. Hasta aquí llegó la ley en letra y la ley espiritual que decía que había un acta en contra de nosotros y que por esa acta que estaba en nuestra contra nosotros teníamos que morir. Entonces la ley llegó hasta Cristo y la ley se consumió acá. Entonces todas las profecías se consumieron acá, llegaron hasta acá, y toda la ley también llegó hasta aquí. Lo tercero que se consumió acá fue la obediencia. La obediencia de Cristo llegó hasta acá. Por supuesto, después Él resucitó y descendió hacia la eternidad con el Padre, y también nos dejó esta promesa de que Él va a venir por segunda vez. Pero lo que quiero que entiendas es que la obediencia llegó hasta aquí. La obediencia de Cristo llegó hasta aquí. La obediencia de Cristo se consumió hasta aquí. Aquí llegó. Este fue el fin de la obediencia de Cristo. Por supuesto, hay otras cosas, hay otras promesas que todavía Él va a cumplir, pero por lo menos el hecho de llegar o de morir por nosotros llegó hasta acá su obediencia. Esto nosotros lo vemos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. En Gálatas 3, versículo 24, nosotros vemos que por medio de la fe en Cristo, por medio de su obediencia, nosotros tenemos salvación en Él. Después, nuestro cuarto punto, nuestra cuarta razón por la cual Cristo dijo consumado es que el poder de Satanás, y esto también quizás sea el punto también más importante, es que el poder de Satanás y el poder del pecado fueron consumados. El poder de Satanás sobre nuestras vidas, la autoridad que él tenía, el derecho legal que él tenía sobre nosotros llegó hasta aquí. Y también el poder del pecado llegó hasta aquí. Todo el poder del pecado y el poder y la autoridad sobre nuestras vidas de parte de Satanás fue consumado. El derecho legal que él tenía en sus manos se le fue arrebatado y ahora está en Cristo. Ahora nuestra vida está segura y está escondida en Él, y en nadie más que en Él. No hay otro nombre debajo del cielo como el nombre de Cristo, que es allí en ese nombre donde nosotros estamos seguros. Entonces este fue el cuarto propósito por el cual Cristo dijo consumado es, porque el poder de Satanás fue consumado, tuvo su fin, y el poder del pecado sobre nosotros también fue consumado, y por esa razón nosotros en Cristo vamos a una eternidad con Él y no vamos a una eternidad, lo cual es el infierno. La quinta razón por la cual Jesús dijo consumado es que la ira de Dios fue satisfecha, que la ira de Dios fue consumada. La ira de Dios fue aplacada, fue apaciguada. Y esto nosotros lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 24 hasta el 26. Porque el capítulo 3 de Romanos habla que nosotros, que todos hemos pecado, que todos estamos bajo la ira de Dios, pero Cristo nos saca de esa ira. Cristo nos salvó de esa ira. Y este es el quinto punto por el cual Jesús dijo consumado. Es consumado. Ahora yo quiero que tú entiendas el verdadero peso, la verdadera magnitud, el verdadero significado de todas estas palabras.
Y quiero repetirlo. Lo primero que por lo cual Jesús murió por nosotros es que todas las profecías se consumaron en este versículo. Eso fue lo primero. Lo segundo, la ley fue consumida en este versículo. Lo tercero, la obediencia de Cristo también fue consumida en este versículo, llegó hasta este versículo. Y el poder de Satanás y el poder del pecado también fueron consumados, llegaron hasta acá. Ese fue su final. Y lo quinto es la ira de Dios. La ira de Dios fue satisfecha y fue consumada acá, cuando Jesús estaba colgado en esa cruz y él dijo, es el final. Consumado es. He terminado mi trabajo, he terminado mi misión, he terminado el propósito por el cual vine acá en la tierra. Consumado es. Todas las profecías fueron consumadas allí. Toda la ley fue consumada allí. Toda la obediencia de Cristo se cumplió y fue consumada allí. El poder del diablo y el poder del pecado fue consumado allí. Y la ira de Dios fue aplacada y fue consumada allí. Por eso, el sacrificio, por eso Cristo es suficiente. Por esa razón, por estas 5 razones, Cristo dijo, tetelestai, consumado es. El Hijo de Dios cumplió su propósito. El Hijo de Dios acá en el Evangelio de Juan cumplió su propósito. El nombre de esta serie es Conociendo al Hijo de Dios, y nuestro deseo como iglesia y como pastor, como líder espiritual de esta iglesia, es que tú puedas conocer a este Hijo de Dios que murió por estas 5 razones. Y también tú estás incluido en esto, que Él murió por ti y también Él murió por tus pecados. Y también para que el poder del enemigo no tenga más autoridad sobre tu vida. Ahora quiero que entremos a la aplicación de nuestro sermón y de nuestra prédica. La aplicación de nuestra prédica es que el sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Y por qué digo que es suficiente? Porque ahora ya no tenemos que andar tratando de ser mejores personas a través de nuestras buenas obras. Ya no tenemos que andar buscando la verdad en el sur, en el norte, en el este o en el oeste, ni arriba ni abajo. Ya no tengo que andar buscando lo que me llena en lugares, ni en personas, ni en el dinero, ni en las cosas materiales. Ya no tengo que andar pretendiendo ser una persona diferente para poder ser aceptado delante de los demás. Significa que Cristo es suficiente porque Él ha llenado mi vida, porque Él me ha dado vida a través de este sacrificio, porque ahora debemos caminar en la gracia y no debemos de caminar más en la muerte. Ahora caminamos en la vida, caminamos en la gracia, reconociendo, por supuesto, que la gracia no es una licencia para pecar, que la gracia no es una puerta abierta para yo volver a pecar y después Dios me va a perdonar. No. Ahora caminamos en la gracia, reconociendo que somos débiles, reconociendo que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo es nuestra fuente de poder para poder resistir al pecado y poder resistir a las obras del enemigo y poder resistir al mundo. Esa es la aplicación de nuestro mensaje. Por eso Cristo es suficiente, porque ya no vivo yo, sino que es Él quien vive y quien obra en mí por medio de su Espíritu Santo adentro de mí. Es el Espíritu Santo el que me hace ser una persona como Cristo. Yo quiero decirte que tus adicciones, tus traumas, tu pasado, tus heridas, tu depresión, tu amargura, tu culpa fue consumada, fue consumida, fue terminada
en la cruz cuando Cristo dijo, consumado es. Consumado es. Consumado es. Tetelestai, se acabó. Se acabó tu pasado oscuro, se acabó tu culpa, se acabó tu pecado, se terminaron tus adicciones, fueron consumidas, fueron quemadas, fueron removidas de ti. Esa es la diferencia. Por eso Cristo es suficiente. Por eso Él lo debe de llenar todo dentro de ti. Por eso es que si tú lo tienes a Él, si Él está en ti, tú lo tienes todo acá en la tierra. Por eso, por esa razón. Y la única forma de que nosotros podamos ser como Él, la única forma que nosotros podamos vivir alejados del pecado y que le podamos dar vida a ese sacrificio es viviendo en el Espíritu, viviendo con el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, porque es por el Espíritu Santo que el Evangelio se extiende, que la iglesia crece aquí en la tierra. Es por el poder, por la fuente del poder del Espíritu Santo que nosotros podemos llevar una vida de testimonio, llevar una vida de santidad. Quiero volver a mencionar las 5 razones por las cuales Jesús dijo, consumado es, finalizado. Este es el final, este es el fin de todas las cosas. Primero, todas las profecías se consumieron acá. Segundo, la ley fue consumida acá. Tercero, la obediencia de Cristo fue consumida acá. Cuarto, el poder de Satanás y el poder del pecado fue consumido acá. Y quinto, la ira de Dios fue satisfecha y fue consumada aquí. Cristo consumió, Cristo lo llenó, Cristo lo cumplió todo. Y junto con estas cosas también tu pecado, tus adicciones, tu depresión, tu culpa, tu pasado, todas estas cosas, tus miedos, tu condenación, tus enfermedades, todas estas cosas también fueron consumadas, fueron quitadas de ti, y por eso Cristo te da la libertad de vivir en Él y en la gracia. Ese es el mensaje, ese es el sermón del día de hoy, y mi oración es que tú puedas permanecer en estas cosas. Oremos. Señor, yo quiero orar por tu iglesia. Yo quiero orar, Señor, por tus hijos. Yo quiero orar, Señor, por cada uno de los miembros de esta iglesia, por cada uno de los miembros, Señor, de esta congregación. Que tú moriste por ellos y por sus pecados, Señor. Tú moriste para que ellos tengan una vida nueva, para que ellos tengan una nueva oportunidad de vivir, para que ellos puedan, Señor, ser llenados, completos, satisfechos en ti. Que este sacrificio, Señor, es suficiente. Que este sacrificio, Señor, es suficiente. Si ellos te tienen a ti, lo tienen todo, Señor. Tienen la vida eterna, tienen la salvación y tienen la llenura del Espíritu Santo, la plenitud. Si ellos te tienen a ti, que eres el autor de la vida, el autor de la fe, el autor y el consumador de todas las cosas, ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdales a ser como tú, Señor, a que ellos caminen en la verdad, que caminen en el amor, que caminen, Señor, conforme a tus escrituras, que permanezcan en el Evangelio, que permanezcan, Señor, en ti. Pido tu bendición, Señor, por la congregación. Pido tu bendición, Señor, por cada persona, por cada familia, Señor, que es parte de nuestra iglesia, Señor. Los bendecimos y oramos, Señor, que puedan estar firmes y fortalecidos en estos tiempos de pandemia. Cristo es suficiente. La cruz, el sacrificio, es suficiente. Amén y amén. Este es el mensaje. Nos vemos en nuestro último mensaje de nuestra serie. Que el Señor te bendiga.
Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.